Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a este nuevo vídeo. Soy Molina y hoy vamos a empezar una serie de 3 vídeos. Creo que los voy a hacer, bueno, para los que no visteis el anterior vídeo os recomiendo que lo veáis si os interesa. Voy a hacer una serie de vídeos, en total de 3, acerca del estudio y va a ser hasta el 11 de mayo, es decir, hoy haré uno, posiblemente ya grabé el segundo y me espero unos días para subirlo. Y bueno, antes del 11 de mayo tendremos los 3 vídeos. El primero, que va a ser el de hoy, va a ser acerca de cómo estudiar cuando estamos empezando, ¿vale? Cuando estamos en microlímites. Es importante el tema del estudio, ¿vale? O sea, es sabido por todos que sin estudiar póker no se puede ganar. Sí que se puede ganar, pero no a largo plazo. Entonces, bueno, me he hecho un pequeño documento en el que he puesto lo que yo considero que hay que seguir, siempre bajo mi opinión y bajo lo que yo he vivido. Primero de todo decir que no hay una guía exacta, ¿vale? No existe una forma concreta de, bueno, pues estudio así y voy a llegar a la élite, o tengo que hacerlo así, así y así. No, yo creo que depende mucho de la persona, ¿vale? Del jugador, de lo que aproveches esas horas de estudio, porque por ejemplo, vamos a suponer que entre estudiar y jugar metemos 40 horas a la semana, ¿vale? Dedicándonos a full en póker. Vale, pues suponiendo esto, vamos a decir que metemos 10 horas de estudio y 30 de grind. Por ejemplo, imaginaos que una persona de esas 10 horas las ha hecho súper concentrado y otra poco concentrado. Pues obviamente esa mejora de 10 horas se va a notar más en la que lo ha hecho concentrado y en la que no. Luego, personas que absorban más conceptos, que les cueste menos, que vengan de jugar incluso a otro juego de cartas muchísimo o que vengan de otras modalidades, ¿vale? Entonces va a variar muchísimo de la persona. No obstante, yo os voy a hacer una guía más relacionada conmigo o con lo que yo veo que han funcionado, por tanto, cómo me ha afectado a mí. Es decir, tenemos que tener en cuenta que venía de jugar otra modalidad, pero ni mucho menos a nivel regular o tan serio ni parecido como ahora. Entonces digamos que es un mix, ¿vale? Podemos decir que yo soy una persona que venía de gamblear, que le gustaba el póker, que empezó con amigos, que luego siguió pues en una modalidad que le gustó. Para el que no lo sepa, bueno, yo jugaba hiperturbos, pero nada serio, ya os lo digo. Y bueno, pues ya sabía un poquito cómo funcionaba, ¿vale? El póker, un poquito es un poquito. Entonces, partiendo de esa base, si hay otra persona en la misma situación, que asumo que hay muchas personas, por ejemplo, que han toqueteado un poquito de cash, no el limit 2, no el limit 5, están viendo que les cuesta o quieren cambiar a spins o lo que sea. Bueno, pues para esas personas supongo que les puede llegar a servir este vídeo. Entonces, lo primero de todo, y ya destacar, ya lo he comentado, pero insisto mucho en esto, cada persona es un mundo, aun viniendo de exactamente los mismos pasos que yo, va a ser distinto. A lo mejor una persona va mucho más rápida o mucho más lenta, nunca se va a saber. Luego la calidad del estudio que metemos es muy importante, es decir, esto va a variar una burrada, lo rápido que podemos subir de niveles, lo rápido que podemos mejorar, etc. Entonces, bueno, primero de todo, que no lo he dicho, va a ser, bueno, lo he comentado por encima, va a ser una serie de 3 vídeos. En el primer vídeo, que es este, vamos a hablar de los microlímites, es decir, de límites bajos, como estudiaría yo al empezar. Luego la siguiente va a ser de niveles medios, en concreto los he puesto como 5 y 10, ¿vale? Es decir, 0,25, 1 y 2 podría servir este vídeo, 5 y 10 podría seguir el siguiente vídeo, y luego el último vídeo va a ser de límites medios también, altos, más que nada son medios también. En principio los 5 y 10 se puede considerar altos, o sea, altos, bajos, y luego en este caso estos van a ser el último vídeo de 25 y 50. ¿Por qué no hago otro vídeo de 100, 250? Pues básicamente porque no llega ahí. Entonces voy a hablar de voy a tocar lo que yo he pasado. Entonces, asumiendo esto, el último vídeo será para gente que lleve más tiempo.
no creo que le aporte tanto porque esas personas en principio ya habrán visto un poquito por dónde van los tiros, etcétera. Pero sí que es cierto que yo, por ejemplo, si viera un vídeo de esto, ahora mismo lo miraría porque es la opinión de otro jugador y eso me vendría... Siempre viene bien, ¿vale? Saber las opiniones porque siempre estamos un poco perdidos en el tema de estudiar. A día de hoy yo mismo sigo perdido en muchos sentidos. Hay días que piensas una cosa, días que piensas otra cosa y bueno, lo dejas llevar todo pues que vaya surgiendo. Entonces, esta va a ser una pequeña guía en la que nunca voy a recomendar al 100% para nadie, pero sí que puede servir como una tipo guía para cuando estás empezando sobre todo. Vale, en primer lugar vamos a hablar de esto, de los microlímites, y tenemos que diferenciar, como ya he comentado antes, la gente que viene de otras modalidades y la gente que empieza de cero en el póker, ¿vale? No puede ser que los cataloguemos igual, porque una persona que venga, por ejemplo, de No Limit 500 a jugar spins, obviamente los conceptos que va a tener de póker van a ser muchos y la adaptación va a ser relativamente rápida. Entonces esa persona quizás incluso empiece ya directamente de niveles bajos, como sería 5, se salte los microlímites, depende. Así que directamente, como no conozco ese caso personalmente, es decir, yo no he tenido esa transición de No Limit 500 a spins, no puedo comentarlo. Por tanto, vamos a asumir que va a ser para una persona que no tenga experiencia, que venga de eso, No Limit 2, No Limit 5 como mucho, o incluso directamente del gambling, que es decir, que le gusta el póker, ha jugado mucho tiempo y directamente ahora quiere intentar aprender un poquito, empezar desde cero y pasar a ser regular. Tenemos que también dentro de este grupo asumir la gente que tenga los conceptos básicos del póker y que no los tenga, porque he dicho que puedes venir de otra modalidad o directamente ser un gambler, que no lo digo de ninguna forma despectiva, aquí creo que todo el mundo ha sido un poco gambler en los inicios, así que tenemos que diferenciar un poco eso. ¿Por qué? Porque una persona que ya sepa cómo funciona o tenga nociones acerca del post-flop, más o menos el típico flop que sale, que sabemos que hay que CBTear, de media, o etcétera, o que conozca el tema de los 3 barrels, no digo en profundidad ni mucho menos, sino que sepa que existe como concepto. Entonces esta gente yo creo que les recomendaría, a los que no tengan esas nociones básicas, que empezará por póker general, ¿vale? Vienen en cualquier escuela, que hay varias, gratuitas para ver los conceptos básicos, y bueno, pueden preguntar por ahí por los foros y demás y les van a aconsejar bien. Simplemente tienen que empezar con los documentos básicos que creo que todo jugador se lee al principio o se los explican al menos. Entonces a esa gente les recomendaría, antes de empezar en los spins, leer un poco eso para tener los conceptos básicos del póker. Una vez tenemos eso, o si ya entramos conociendo esos conceptos, empezaría directamente estudiando mucho, ¿vale? Yo en mi caso personal estuve como 2 meses al principio, antes de empezar con los spins a jugarlos, por así decirlo, mirando mucha mucha conceptos como chip EV, saber qué significaban, qué implicaban. No significa que sea la mejor forma de empezar, tampoco la peor, ni mucho menos la que hay que seguir. Yo os comento la mía. Me inicié así porque no tenía tiempo en ese momento, ¿vale? Es decir, no disponía de tiempo, y lo que hice fue informarme bien acerca de los spins, y a raíz de eso pues decidir si empezar o no empezar. En mi caso fue eso, 2 meses igual me estoy colando, pero un mes y pico mirándolo bien, y bueno, a raíz de eso pues ya empecé a mirar un poquito más a conceptos a nivel técnicos, como preflop, etc. Bueno, en el caso de incluso ya saber esos conocimientos, ¿a qué pasaríamos? Pues directamente yo empezaría estudiando mucho, ¿vale? Estudiando conceptos técnicos, hablo, es decir, ya pues eso, lo que he dicho, el preflop, el flop. Esto es muy general, ¿vale? No estoy diciendo exactamente por dónde hay que empezar, porque hablar de preflop es súper genérico, hablar de flop ya ni te cuento, y bueno, si pasamos a turn y river es una locura. Así que bueno, simplemente lo catalogo como que hay que empezar por un 80% de estudio y 20% de juego, ¿vale? Imaginaos que empezamos en 0.25 o en unos y decimos, guau, pero es que ahora no sé cuánto hay que jugar. Bueno, pues asumiendo que tenemos los conceptos
muy básicos, si no tenemos mucha idea, pues yo empezaría estudiando un 80%, es decir, viendo vídeos, sesiones live, sobre todo destacaría mucho las sesiones live al principio, vídeos sobre el preflop, tablas sobre preflop, etcétera, y así es como empezaría yo. Y jugaría un 20% porque creo que la forma en la que mejor vamos a poder estudiar es teniendo dudas. Cuando nosotros nos vemos en situaciones in-game, cuando estamos jugando un spin y tenemos dudas, esas dudas apuntarlas y luego, o incluso sin apuntarlas al principio, vamos a ver un vídeo de por qué abrimos aquí en botón. Bueno, ir entendiendo y resolviendo esas dudas sin darnos cuenta o dándonos cuenta porque las apuntamos es la hostia. Y bueno, creo que eso, ese 20% de jugar en las mesas para ir viendo y teniendo dudas es clave también. En el caso de que bueno, ya estamos empezando a jugar, ese 20%, etcétera, ya os digo que no hay ninguna norma escrita. Pero cuando yo batiera 0.25 unos, así es como lo hice más o menos, empezaría a mover la organización un poco al 50-50. ¿Por qué? Porque ya empezamos a tener los conceptos suficientes como para batir el nivel a priori. Insisto mucho en esto. A lo mejor una hora que hice yo al principio es mucho más que una hora que haga otra persona por la calidad del contenido o bien por el foco que di, o incluso una persona en una hora vaya a avanzar mucho más que yo en una hora que utilicé. Entonces es relativo, pero así es como os lo cuento, como lo vi yo. Luego eso, empezaría a mover la organización al 50% de juego, 50% de estudio, porque lo que queremos es salir de esos microlímites, poder empezar a generar bank, empezar a distribuir nuestro dinero ya. Pues me compro este programita, pues ahora voy a entrar en esta escuela, ahora voy a pagar esta suscripción, lo que sea, ¿vale? Eso cada uno ya lo va viendo por dónde se mueve. Y nada, sobre todo destacaría en esto moverse por sensaciones. No siempre va a ser bueno porque hay veces que las sensaciones son erróneas, es decir, estamos runeando mal y decimos, uff, pues necesito estudiar. La verdad que eso nunca nos va a venir mal, estudiar siempre va a ser bueno, pero al principio sí que recomendaría, como no sabemos movernos por nada, movernos por sensaciones. Es decir, estamos jugando unos y nos vemos perdidos en ciertas situaciones. Insisto que puede ser que estamos runeando mal, pero como no tenemos una guía fija y a priori no vamos a tener ningún coach pagando en unos, me movería por sensaciones. Si consideramos o vemos con datos que no conseguimos batir unos, imaginaos que nos pasamos 3 meses, 4 meses jugando, no sé, un K por mes y vemos que no conseguimos batir unos, obviamente algo estamos haciendo mal. Tendremos que dejar de jugar tanto y estudiar más, es decir, incluso voy a poner el ejemplo de doses, 0.25 y unos ya lo hemos pasado y estamos en doses jugando 50-50, bueno, pues ahí tendríamos que empezar a pensar que tenemos que dejar de jugar tanto y empezar a estudiar más, porque si no conseguimos batir doses en 4 meses, algo es posible que estemos haciendo mal. Estas han sido un poco mis conclusiones de lo que serían 0.25 unos y doses. Es todo muy general, muy ambiguo, muy relativo, como queráis decirlo. Estoy totalmente de acuerdo e insisto en esto porque cada persona va a ser un mundo, la calidad de estudio que va a tener va a ser un mundo, la calidad de contenido va a ser un mundo. Entonces esto es simplemente una guía para saber como conclusiones 0.25 unos, 80% estudio, 20% grind, sobre todo para que salgan las dudas, ese grind. Luego en doses empezaría con 50-50 y cuando vemos, pues, también tenemos que tener en cuenta otra cosa que no he dicho, que si estamos en doses y no conseguimos subir el bank y llevamos 2 meses estudiando 50-50 y vemos que sube el EV, es decir, que estamos generando buen EV pero no conseguimos subir el bank, ahí ya tenemos que otra vez que ir moviendo el ratio, es decir, ahí podemos decir, bueno, pues ahora voy a jugar un 80% y estudiar un 20%, porque quiero subir el bank para poder subir a 5, ¿vale? Entonces, como os digo, no hay nada escrito, va a depender mucho de la persona, de la situación en la que se encuentre en ese momento, etcétera, pero espero que como guía os pueda venir bien. De todas formas, no os calentéis la cabeza mucho con esto, dejar que todo siga su curso. Iréis viendo vosotros mismos cuáles son los movimientos que tenéis que hacer.
Es decir, que si os hace falta estudiar más o jugar más. Lo que sí que me gustaría aclarar es que empezar con 80% de estudio creo que es prácticamente fijo. Creo que siempre hay que mantener ese porcentaje de grind, ese 20% al principio, y ese 80% está bien para empezar con el foco bien donde tiene que ser, es decir, no empezar de cero viendo todo oscuro, no saber qué hacer. Creo que está bien ese ratio para conseguir no sentirse demasiado incómodo en la mesa cuando estás jugando y poder avanzar rápidamente en cuanto a conceptos técnicos. Así que bueno, eso es lo único que recomendaría casi al 100%. Pero ya sabéis, y vuelvo a insistir y me estoy repitiendo mucho con esto, pero va a depender mucho desde el punto que venga esa persona y cómo haya aprovechado ese 80% de estudio, por ejemplo, la primera semana que está jugando. Bueno, este vídeo lo voy a acabar ya, no quiero que se haga muy largo, por eso voy a dividirlo en 3. En el siguiente vídeo voy a hablar acerca de cómo considero yo que habría que batir límites bajos, 5-10, cómo considero a nivel de ratio estudio y juego. Nada más por mi parte, espero que os haya gustado el vídeo. Supongo que este vídeo interesará a algunos y a otros no les interesará nada porque ya habrán batido estos niveles, pero bueno, en cualquier caso espero que pueda aportar algo a alguien. Seguro que de los 3 vídeos algo puede llegar a aportar. Ya os digo que si yo viera este vídeo, quizás este en concreto no, pero el de 25 o 50, que va a ser el tercero, sí que me podría servir de algo. Creo que la opinión de todos siempre hay que considerarla. Y nada, espero que os haya gustado, como ya he dicho. Nos vemos en el siguiente, buena suerte en las mesas y un saludo.